¿por qué la importancia de estudiar y darle un espacio a la primera infancia? Pues tienes razón, esto es un concepto que no tiene más de 3 décadas. El impacto a través de la vida, a lo largo de la vida, está más que demostrado. En oportunidades, en éxito económico, Sí. en, todo eso, en claro. posiciones de liderazgo, en temas de salud mental, criminalidad. Un porcentaje altísimo de la sociedad mexicana vive en pobreza y en desigualdad terrible. Los papás somos los constructores del cerebro de los hijos con nuestras puras interacciones. Hola, ¿cómo están? Un episodio más de Familia Viva. Estamos muy contentos porque tenemos a un súper invitado, al doctor Manuel Pérez Jiménez. No es primo de Neto, pero ya casi. Casi. Ya casi. Híjole, bien contentos de tenerte aquí, Manuel. Gracias por tu flexibilidad, porque tiene consulta, tiene mucho trabajo. Él es el director del Centro de Primera Infancia y ya saben que somos fans de este centro. Y hace poquito estuvo la codirectora Adriana Guidi con nosotros y cómo nos han chuleado ese podcast. La gente aprendió mucho y queremos tenerte aquí también para hablar de infancia, pero desde tu punto de vista médico, porque además de estar al frente del centro, tienes tu consulta y ves desde que nace el bebito y acompañas a papás y a mamás. Entonces queremos hablar de muchos temas alrededor de esta primera infancia que son importantes para que los papás que nos ven aprendan un poquito más hoy. Bienvenido. Bienvenido, Manuel. Qué gusto tenerte aquí en el podcast, de verdad. Gracias por venir. Gracias por aceptar la invitación y sí, platicar un poquito del parenting y toda la parte que ahora el parenting no nada más es de la mamá, ¿no? O sea, fíjate, parenting viene de los papás, de parent, de los padres. Sí. Pero Las mamás se lo quedaron. la mamá es lo que quedan con todo el concepto y ahora pues creo que ya hemos evolucionado un chorro. Bienvenido, gracias por venir a platicar aquí. Muy un poquito contento todo lo que de estar acá. Gracias por la invitación. Digo, surgió en una plática que tuvimos ahí también de trabajo, pero decidimos venir a grabar un poquito y precisamente hablábamos originalmente de eso, ¿no? De cómo ha evolucionado el cuidado de los niños, sobre todo los niños pequeños, tanto el rol del papá como el de la mamá, que ahora no son tan rígidos, tan estrictos, y eso principalmente beneficia pues a los niños, ¿verdad? Porque los cuidamos mejor, o eso creemos al menos. Decías que ves más papás varones en consulta que antes. ¿Cuántos años tienes ya con tu consulta privada? Mira, yo terminé de estudiar lo último que hacemos. Ya ves que los doctores nos gusta estudiar mucho, ¿verdad? Muchos años. Muchos años. Terminé y empecé a hacer práctica de pediatría en 1997, o sea, hace 29 años. Y a la par empecé también a ser un docente, porque entré al tecnológico como profesor en diferentes materias y luego tuve por muchos años algunas posiciones ahí de responsabilidad. Sí, Fui director de carrera, fui 10 director años, de me decías, departamentos y luego fui decano de la Escuela de Medicina aquí en Monterrey, Chihuahua. Entonces la verdad es que he llevado una vida muy satisfecho, muy contento, muy agradecido sobre todo de poder hacer la práctica profesional de la pediatría y a la par poder ayudar un poquito a formarse a otros profesionales de la salud que quieren en estas carreras de salud, ¿no? Y en estos últimos, pues, casi 3 años como director del Centro de Primera Infancia. Arrancamos en noviembre del 23. 23. Del 23, pero empezamos a planearlo en septiembre del 22. Ya. Entonces tenemos casi 4 años de que surgió el proyecto, que Fundación FEMSA nos pidió que nos sumáramos a esto y muy contentos ahora. Y sabemos que desde antes de que existiera el centro, Fundación FEMSA ya eran los temas que tomaba como pilares, ¿no? O sea, uno de los temas de pilar era esto de la primera infancia. Y a lo mejor la gente que nos ve no sabe que las mejores universidades del mundo tiene su Child Institute o su centro de primera infancia y la gente se preguntará, ¿para qué? O sea, van a decir, pues si en las universidades no hay niños chiquitos, menos bebés, ¿por qué la importancia de estudiar y darle un espacio a la primera infancia? O es más, ahorita, digo, también, perdón que me anticipes, pero si ahorita las empresas, por ejemplo, ves toda esa situación sociopolítica en el mundo, las empresas y toda la parte siempre que ahorita he escuchado y varios ahí también podcasts que sigo de repente criticando que todo está fundamentado en el dinero, en cómo me retorna el dinero, ¿por qué no estamos regresando otra vez a hablar de la infancia? O sea, a mí se me hace, digo, fascinante porque siempre me considero que somos niños adentro de un cuerpo de adulto, ¿verdad? Manejando cosas de adultos, pero en un mundo así tan avanzado como ahorita y luego metemos el AI. O sea, volver a hablar de la infancia. ¿Por qué volver a hablar de la infancia otra vez? Sobre todo por la relevancia que tiene esa etapa en la vida del ser humano. Sí. Y en la trascendencia a través de toda la vida, no solo en temas de salud, de nutrición,
de educación, sino en oportunidades para el resto de nuestra existencia, ¿no? Entonces, tienes razón, esto es un concepto que no tiene más de 3 décadas. Incluso nosotros hacemos mucho el comentario de que en la parte curricular, cuando formamos a los estudiantes de cualquier carrera de salud o de educación, la etapificación de la infancia no incluye, primera infancia no está como es un marco conceptual que surgió en el 2013 gracias a publicaciones de científicos que empezaron a trabajar en entender cómo el desarrollo cerebral, las conexiones neuronales permitían que esa persona tuviera una capacidad de aprender y desarrollarse mucho más amplia, de mayor fuerza que después de los 6 años. Entonces, la primera infancia contempla la formación en el embarazo y los siguientes 5, 6 u 8 años, dependiendo de la... Desde el embarazo. Desde el embarazo. Empieza a contar. Sí, desde Que el es embarazo. este concepto del que nos hablabas de esos primeros 1000 días y que cuentan desde el embarazo. Exacto. Hasta Los primeros tipo- 1000 días pues son... Y habitualmente la gente dice, pues el embarazo dura 9 meses, pero nosotros lo cuantificamos en semanas, Sí, ¿verdad? Entonces los embarazos naturalmente tienen en promedio 40 semanas. sí. 40 semanas son 280 días, ¿verdad? Y luego los primeros 2 años, que son 750 Y pelos. Claro. Exacto. ¿verdad? Y esos segundos 1000 días de los que me hablabas es a partir de esos... De los 3. 2 años cumplidos, o sea, Dos. del 3 al 5. Ah, Y estos conceptos son muy importantes porque te decía, es un marco conceptual hoy ya muy establecido que ha tomado la UNICEF, La que toma OMS. la OMS, sí. Sí. Ese marco conceptual de los primeros 1000 días se enfocó mucho en salud, nutrición y desarrollo. Pero los siguientes 1000 días le dan relevancia a otras muchas interacciones que tienen los niños de cumplidos los 2 años hasta los 5 o 6, en temas de educación, de relaciones con sus cuidadores, de los entornos en los que viven, de todas esas oportunidades que en ese momento tienen capacidad para aprovechar, mejor que después. Es bien interesante y eso todo tiene un fundamento neurocientífico. totalmente. No de formación, sino más bien de funcionamiento cerebral, de neurociencia, ¿verdad? Una clase que tomamos, ¿te acuerdas? Con Aline en la maestría que nos hacía hacer este ejercicio que hacen en Harvard de cómo, que visualizas con popotes y con limpiapipas y con cascabeles y clips, cómo se va construyendo el cerebro de un niño. Y lo leíamos en un libro de Daniel Siegel y esa frase la uso mucho con papás. Les digo, Daniel Siegel, no lo digo yo, lo dice este neuropsicólogo, los papás somos los constructores del cerebro de los hijos con nuestras puras interacciones, hasta con un silencio o con una mirada o con un... Y te compromete un chorro, es lo que decías, de que no es nada más que lo alimentes bien, o sea, no es nada más el biberón a la hora o cambiar el pañal, son muchas otras cosas de las que no se habla. Es que precisamente lo que se ha demostrado en estas últimas décadas es que esas interacciones son lo que estimulan esas conexiones neuronales. Por eso un niño, ahora con esta globalización lo vemos, ¿no? Lo platicábamos hace un momento antes de entrar al podcast. Un niño que vive en otro país, que su familia habla otro idioma y va a la escuela y, por ejemplo, aquí en Monterrey, ¿no? Una comunidad coreana o japonesa. Llegan estos niños pequeños, van al kinder, hablan en inglés, hablan en español y hablan en coreano. Y ese niño tiene la capacidad de aprender los 3 idiomas simultáneamente. Eso a los 10, 15 o de adulto, dificilísimo. Ya se batalla más. Sí, dificilísimo. Bastante. Sí, o pueden tocar 2 instrumentos o hacer otro tipo de aprendizajes de arte. Y este contexto de aprendizaje de la primera infancia, el impacto a través de la vida, a lo largo de la vida, está más que demostrado. Más que demostrado. Y no solo en temas de desarrollo, o de salud, o de nutrición, en oportunidades, en éxito económico, Sí. en, Claro, todo eso, en claro. posiciones de liderazgo, en temas de salud mental, en temas de criminalidad, de temas sociales. O sea, está ya muy documentado, ya es un concepto. Los primeros 1000 días, creo que el primero que lo publicó, que hoy ya es un marco conceptual, fue Robert E. Black, unos investigadores, un grupo de investigadores. 2013, o sea, ya tiene 13 años. 13 años de los estudios, claro. Y se publica en Lancet, que es una revista muy importante. Y en los siguientes 1000 días se publican
ahora en Lancet también, hace un par de años. De hecho, el año pasado nosotros trajimos a las autoras aquí al TEC de Monterrey, a nuestro centro. Wow. Las llevamos con prensa, las llevamos con líderes, para difundir la relevancia de esos siguientes 1000 días. Porque es como una continuidad, ¿verdad? Claro. Y fíjate, ¿cuántas veces nos ha tocado escuchar? A mí me tocó donde, oye, pues mis papás fueron bien duros, medio duros conmigo. Fíjate que yo sí me ponían a hacer castigos o cosas así más rudas, ¿verdad? A veces castigos físicos, ¿verdad? De la nalgada, un poquito hasta el cinto, lo que fuera. Y luego dice tu compañero, tu amigo, dice, pero mira, qué bien estoy, ¿verdad? Claro. Entonces, de repente dice uno, bueno, entonces no estuvo tan mal. Pero ¿cuáles son los errores cuando alguien te comenta eso? O con nosotros mismos que pensamos a veces que, bueno, hombre, pues sí estuvo gacho, pero mira, aquí estoy. Aquí andamos. Aquí andamos. O sea, con estos nuevos estudios, ¿qué se puede opinar al respecto? O sea, porque creo que de nos ha tocado, yo por ejemplo, como papá, hombre, siempre era ese tema donde pareciera que te estás haciendo un papá muy blando, ¿verdad? Claro. Porque perdías cosas que hacíamos antes por mucha tradición. Como una autoridad malentendida. Pero había ese malentendimiento, ¿no? Entonces, no sé tú qué opinas cuando la gente ahorita te dice, oye, no, hombre, mira, aquí andamos todavía. Como para qué tanto esfuerzo en la primera infancia. Sí, en mi época, pues nada, no había nada de esto. Y aquí andamos. Pues, ¿y cómo andamos? La sociedad ha evolucionado, ¿no? Y se ha globalizado. Y claro que hoy día sabemos que hay algunas conductas en la crianza, en el cuidado, que no son aceptables, ¿no? Violencia verbal, física, eso. Hoy hay un concepto que ustedes conocen porque lo hemos platicado, que son estas experiencias adversas de la infancia, ¿no? Entonces, cuando uno tiene muchas experiencias de manera permanente, generas un estrés tóxico, y cuando ese estrés tóxico influye en tu vida, pues obviamente los resultados van a ser negativos. Pero esas experiencias tienen que estar continuas, se van agregando. Tiempo atrás, como nos criaron, y por eso a lo mejor muchos decimos, no, pues estamos bien, ¿no? Pues si me daban algunas nalgadas o lo que sea. También hay un concepto que se llama las experiencias benevolentes o las positivas. Okay. Y generan un mecanismo compensatorio, ¿no? Sí, claro, a lo mejor nuestros padres eran muy estrictos en el sentido que lo platicas, de llamarnos la atención, o de que tú te sentabas a la mesa y no podías hablar, o no podías, una mirada te controlaba, ¿verdad? Y en la escuela igual, brazo cruzado. Igual, ¿verdad? O parece allá en la esquinita, etcétera. Pero también había mucha interacción, muchas relaciones humanas, como lo mencionabas hace un momento. Mucho contacto con la familia extendida, con los amigos, con los compañeros. Y esas experiencias benevolentes compensaban un poco aquellas conductas muy rígidas, estrictas, a veces hasta incluso que llegan a ser violentas para criar a los niños, ¿no? Y esto lo ligo con lo que me preguntaban al principio, ¿no? Hoy, después de casi 30 años de yo estar practicando pediatría y más los de entrenamiento, que son varios, yo empecé dejé de ver adultos en 1990. Tengo más de 35 años de ya no ver a un adulto como profesional, ¿no? Solo veo niños en lo que es el entrenamiento y la práctica. Pero yo les digo mucho a mis pacientes, ahora qué bonito, qué bueno para los niños que vienen los padres, ambos, a la consulta. Qué padre. Frecuentemente. Sí. A veces incluso viene el papá con los hijos o las hijas. Antes, cuando yo empezaba de pediatra, yo veía al papá el día que nacía el bebé, y probablemente no lo volví a ver hasta que nacía el siguiente hijo. Sí, es cierto. Sí, hoy es cierto. no, al contrario. Hoy están ahí, están pendientes, están involucrados. Yo tengo una práctica muy en WhatsApp. Hago un chat con los dos. Wow. Papá y mamá. Padre, claro. Papá y mamá. Me acuerdo que hace décadas, a las 8 o 9 de la noche, siempre era un horario cuando traíamos aquellos radio bips y que no teníamos celulares. Te llegaba el mensaje y te comunicabas, y me decía la mamá, ay, es que mira, llegó mi marido y me está preguntando que por qué la niña tiene fiebre desde la tarde y que por qué no te ha hablado, pero ya le dije que me vas a decir que le dé tal cosa. Eso era bien frecuente. Hoy día, con esa comunicación tan en tiempo real, tan dinámica, pues te permite tener pues una mejor
un mejor cuidado de los niños. Sí. Y esas relaciones, ese contacto, ese cuidado, pues por supuesto que al que principalmente beneficia pues es a los niños, ¿verdad? Y a la familia en general. Sí, Entonces, pues. bueno. Y a veces hay un cargo como de conciencia de los papás, que he escuchado con amigos o gente que también ahí nos ha escrito los comentarios, donde dicen, oye, siento ese cargo de conciencia porque pues ahora papá y mamá trabajan, ¿verdad? Entonces tengo menos tiempo para estar con mis hijos. Y de alguna manera, por lo menos yo he escuchado con amigos papás, dicen, ¿cómo le hago para hacerme más presente con mi hijo? O sea, ¿qué tengo que hacer? Modificar. O sea, dicen, o me salgo a trabajar o modifico mis hábitos, o cómo le hago para en esa primera infancia, o la misma segunda etapa también, decir, bueno, ¿cómo puedo estar un poquito más presente con alguna base que digas, oye, si haces esto, esto puede ayudarte en lo que sigue de formación de tus hijos, ¿verdad? El tiempo que pasas con tus hijos definitivamente es fundamental en esa construcción de desarrollo, de aprendizaje para los niños. Pero es muy importante el tiempo de calidad, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos pequeños hábitos, es decir, ¿sabes qué? Vamos a comer juntos o vamos a cenar juntos o los fines de semana vamos a planear actividades papás con hijos, no solamente, sobre todo cuando los hijos van creciendo, ¿no? Que empiezan a tener sus prioridades, sus otras actividades. Creo que ese tiempo de calidad es lo que uno tiene que ir encontrando y privilegiando para poder mantener esas relaciones humanas que fortalecen el vínculo y el desarrollo en los niños en todas las etapas. Quitar los electrónicos en la comida, por ejemplo, fomentar momentos de conversación o momentos de lectura o actividades recreativas que te enseñen un poco, pero que más que todo permitan que los padres y los hijos establezcan una comunicación de temas en donde haya opiniones, como donde haya interacción, sí. Antes no pasaba eso. Estaban los adultos hablando, tú no participabas. El niño no participaba. Participabas. Claro que no. Ahora participan y algunos gentes dicen de más, ¿verdad? Sí. Pero ese de más también se puede regular. Porque uno no tienes que mirarlos de una forma distinta. Simplemente es, a ver, explícame, hijo, ¿a qué te refieres con lo que estás diciendo? Creo que esas conexiones humanas, tanto físicas, orales, de esas dinámicas siempre van a favorecer el entorno de la familia y el desarrollo, por supuesto, de los niños en las infancias y más adelante. Y no cuesta dinero. O sea, estás hablándonos del poder de la presencia. Sí. Ahora, también, claro, tenemos yo les digo siempre como un mundo paralelo, ¿verdad? Están todo este ciberespacio, como lo querramos ver, las redes sociales, todo lo que hoy los niños a lo que tienen acceso. También ahí el involucro de los padres es clave para regular el tiempo de pantallas, el acceso a redes sociales, el contenido, porque obviamente esto avanza mucho más rápido que lo que los gobiernos o la sociedad civil misma pueden regular cuando el algoritmo se ajusta en segundos. Segundos, ¿verdad? Sí, para darte lo que quieres, ¿verdad? Y no hay una regulación. Miren, seguro lo han leído, pero Australia hizo un cambio importante de acceso a celulares y redes sociales en sus adolescentes. Acabo de leer que Francia también lo acaba de hacer. Entonces, bueno, a lo mejor vamos un poco detrás, pero lo más importante es no quedarte inerte y no hacer nada, sino entrar en el tema. Y tampoco satanizar esa tecnología, porque hay tecnología de muy alta calidad y que puede enseñar también. Y sobre todo acompañar a los niños cuando estás usando la tecnología. Claro. No solamente darle el artefacto para que se entretenga. Con internet libre y todo lo que puedas encontrar. A veces no hay opción, ¿verdad? Porque la mamá está trabajando, el papá está trabajando, como tú decías. Pero lo más importante es acompañar al niño con la tecnología para que tú puedas también interactuar. Como cuando lees un cuento, ¿no? Tú lees un cuento. Ándale, sí, claro. Y entonces luego le preguntas al niño, ¿y qué pasó con el personaje? ¿Y qué hicieron? ¿Y se metieron al bosque? ¿Y cómo salieron? Esa interacción le agrega un valor incalculable a la actividad de la lectura. Es que es un súper ejemplo eso, como cuando lees un libro. Yo lo tomaría de manera personal porque dices, bueno, al cabo ya saben los niños. Y a veces eso, dices, oye, al cabo ya lo manejan mejor que uno, hombre. Ay, no pasa nada. O sea, pero como regresar a esas bases de acompañamiento, ¿verdad? Y de hacer reflexión sobre lo que hiciste, lo que viste.
Híjole. Y quizá nosotros tenemos la fortuna de estar en un ambiente en el que aprendemos estas cosas nuevas, podemos leer en inglés o escuchar algún podcast, porque los recursos ahí están, hoy más que nunca, ¿no? Pero sabemos que en México es una situación bien particular en la que pues más del 50% de las familias viven en pobreza. Hay muchas personas viviendo en zonas rurales. Y justo ayer estábamos viendo, te platicaba antes de entrar al aire, Neto y yo, una serie que está en Netflix, la acaban de sacar, se llama No Tengo Miedo, que de hecho el editor es amigo nuestro. Te mandamos saludos. Ahí Eugenio Richer. Exatec, Saludos también, por allá. felicidades. Y representa, no se los voy a spoilear, pero la historia pues es contada a través de unos niños, como esta pandilla de amiguitos que viven en una zona rural en Veracruz, y los niños empiezan a descubrir cosas que están pasando con los adultos, que son injusticias hacia otros niños. Total, lo que se observa en esta serie está situado en el 86, en el Mundial del 86. Y mientras que están viviendo, escuchan por radio o ven en la única tele del pueblo los partidos de México, al mismo tiempo están sucediendo cosas con los niños. Y ves la niña que no tiene nombre porque no hay un papá que la reconozca. Ves a los niños que no tienen alimento adecuado porque no hay dinero y entonces comen frijoles y arroz todos los días o la galleta o el refresco. Ves negligencia hacia los niños, esta parte de la dignidad del niño no está tan respetada, los niños andan sin vigilancia por donde quieren y existen temas de bullying, pero lo hablábamos de tú y yo decíamos, sí, está perfectamente representado en el 86, pero estamos a 2026 y no sé si las cosas han cambiado tanto. Yo creo que la palabra clave es negligencia. Lo que mencionaste fue muy importante porque las infancias tienen un presente y ese presente es la responsabilidad que nosotros debemos ejercer como sociedad, no solo los gobiernos, no solo las instituciones. La sociedad en pleno tiene una responsabilidad de cuidar con el conocimiento, con lo que hemos aprendido y sobre todo impactar en política pública. Esa es la clave. Si nosotros llegamos a la política pública, habrá programas que se diseñen para el bienestar de la primera infancia. Y en México, déjame te platico, y probablemente lo mencionó Adriana en el podcast cuando vino, hay un colectivo que se llama Pacto por la Primera Infancia. Ah, sí lo he escuchado. Sí, tiene más de 8 o 10 años. Ellos hacen abogacía y lo que buscan es tratar de resaltar la importancia de la primera infancia y que los gobiernos firmen en sus planes sexenales o cuatrienales, dependiendo del nivel de gobierno, y que también haya fundaciones que se involucren, otras organizaciones. Tú decías hace un momento, ¿por qué una universidad formar un centro? Porque las universidades, como lo dice la etimología, son el cúmulo, esa pluralidad de pensamiento, de diversidad de culturas, de opiniones. Se supone que ahí es la cuna del desarrollo, ¿verdad? Sí. Y si rescatamos la relevancia de la etapa y a la gente pensante, académicos, estudiantes, profesores, investigadores, bueno, pues se supone que de ahí deben salir cosas muy importantes. Por eso Harvard tiene su centro, por eso Yale tiene su centro, Georgetown, la Católica en Chile, los Andes en Colombia. Con quienes tienen esta triada, ¿verdad? ¿Quieres platicarnos un poquito de qué es esta triada? Hay un convenio, de hecho Adriana fue prácticamente la gestora de todo eso, que tiene el Tecnológico, la Católica de Chile y la de los Andes de Colombia. Tenemos esta alianza que se llama La Triada, que se formó para precisamente tomar temas relevantes que puedan resolver retos de la sociedad, y sus académicos e investigadores hacen proyectos y uno de ellos es el de primera infancia. Entonces eso dio pauta también a que el centro, que aunque no es de La Triada, es del TEC, pues tuviera esta relación tan importante con los centros de allá y demás. Qué interesante, porque además no es nada más la investigación y lo que se hace hacia adentro, sino que el poder divulgar esta información para que la gente lo sepa. Y es que hay tantos temas alrededor de esta primera infancia, pero pues más o menos tú, ¿a qué retos te enfrentas como pediatra y bueno, como especialista del tema, estando al frente del centro? ¿Cuáles son los principales retos que tiene esta primera infancia en nuestro país? Pues fíjate que es muy interesante porque yo, pues con casi 30 años como académico, siempre había pensado que influir en los jóvenes que están en formación me daba una pauta para trascender un poquito más allá del cuidado de los pacientes que me otorgan la confianza, ¿no? Mis hijos siempre me preguntaban, papá, ¿por qué pasas tanto tiempo en el TEC y tomas
responsabilidades en el TEC, le dije, porque yo creo que a través de contribuir un poquito en la educación de los que van a ser mañana los profesionales, pues podemos trascender en una amplitud. Y precisamente eso está muy ligado a los retos, porque al final creo que los alumnos, los jóvenes en formación, los nuevos profesionales tienen que estar visualizando cuáles son los grandes problemas de salud de nuestra sociedad. Y hoy nuestra sociedad es global. Entonces, y empiezan desde esa etapa de la primera infancia. Los hábitos se construyen en la primera infancia, la alimentación saludable, los temas de malnutrición, no de desnutrición. Sí. Hoy tenemos que hablar de malnutrición, porque tenemos el polo del problema de los micronutrientes, la gente que no tiene alimento suficiente para nutrirse, pero también tenemos los que tienen sobrepeso y que tienen riesgo de llegar a ser obesos en la vida adulta. Tenemos retos de enfermedades emergentes o de otras que han ido regresando infecciosas por falta de las medidas correctas del cuidado, ¿no? La vacunación ya formalmente establecida en las cartillas que tienen los países. México tiene una de las cartillas más completas del mundo. Oye, Más pues, completas en vacunación. En vacunación. Ah, ok. El esquema. Pero, Ok. nuestros índices de vacunación han ido cayendo en los últimos O sea, años. hay menos gente que se vacuna. Sobre todo con la pandemia fue un bache importantísimo, ¿no? Porque Wow. durante la pandemia pues estábamos asustados, estábamos Sí. en las casas guardados, no ibas porque teníamos miedo de contagiarte de algo que no Ajá. sabíamos cómo nos iba a afectar. Y los índices de vacunación bajaron muchísimo, ¿no? Hoy ustedes han escuchado que hay casos de sarampión. que ya ¿verdad? estaba erradicado, ¿no? Pues erradicado no, pero prácticamente Casi nulo. Sí, era nunca, bien. había muy Sí. poquitos. Cuando ¿no? antes Teníamos, era a fuerzas, conocías a alguien que le dio sarampión al lado de tu casa, güey. Mira, cuando yo me formé en la terapia intensiva teníamos bebitos con neumonías, con meningitis, con sepsis, producidas por bacterias que están en las vacunas. Hemófilos influenza tipo B, neumococo. Hoy no tenemos esos. Teníamos llenos los hospitales de pacientes con rotavirus, deshidratados, niños pequeños que se deshidrataban. Hoy con la vacuna rotavirus Sí. prácticamente no tenemos rotavirus. O por lo menos no llegan a esos niveles. Sí, no llega a tan A esos gravedad. niveles. Entonces el cuidado de la salud implica no solamente el tratamiento, implica contexto, sobre todo prevención. Y prevención en la primera infancia, hábitos, alimentación, lo que hablábamos mucho de las interacciones humanas, la exposición a los medios que hoy también la salud emocional, mental de los jóvenes, de los Sí, niños, es un gran problema de salud pública. ¿Qué te genera esa ansiedad? ¿Qué te genera que empieces a deteriorar tu salud mental? Pues la falta de esos espacios en donde la convivencia te ayuda, las personas que te quieren, los niños, los adolescentes saben que tienen ese respaldo, ¿no? Entonces, esos son como los retos importantes que hoy tenemos muchas enfermedades metabólicas que vienen de los hábitos de alimentación desde la infancia. Es que venimos de una alimentación alta en azúcares, alta en carbohidratos, alta, y era cultural, ¿verdad? O sea, la vez pasada también estaba viendo ahí algo documentales como después de la Segunda Guerra Mundial empiezan todos esos también, el uso del trigo, toda la parte de las harinas y todos en Estados Unidos de los cereales. Entonces se hace una campaña a favor de ahora de consumir leche para que se siga consumiendo el cereal. Entonces decían ahí un plan así maquiavélico donde Que se adecuaba el plato de la buena alimentación, ¿no? claro, Según que estaba la pirámide de buena alimentación y estaban los cereales todos, pero en Estados Unidos, por ahí lo encontré en el documentado, hay un proyecto de gobierno apoyando a la leche porque al apoyar a la leche apoyabas a los cereales. Entonces se hacía esa dinámica del desayuno y el pan también, etcétera. Por eso decía yo hace un momento que el conocimiento tiene que traducirse a política pública. Ajá, Si hoy por sabemos que más, ajá, sí, ¿por sí, qué sí. no está en política pública? Porque entonces ya ¿Cómo? no nada más es, como decíamos, no es nada más negligencia, o sea, es también ignorancia, pero para quienes sí tenemos la información y nos podemos quejar, o sea, cuando yo doy conferencias en escuelas, yo les digo a los papás, voy a decir datos bien tristes, pero somos en México primer lugar en obesidad infantil, no sé si el primerísimo, pero por ahí andamos, somos primer lugar en abuso sexual infantil y los papás se asustan.
Y les digo, sí, pero ¿qué vamos a hacer? Pero es que tenemos que iniciar por políticas públicas para que los gobiernos, las instituciones, o sea, se haga algo al respecto. Pero yo tenía ese punto, o sea, iniciar con política pública o dónde iniciamos, o sea... Creo Sí, que se primero inicia el huevo o la Sí, gallina. exactamente. en la generación de conocimiento, y hace un momento tú lo mencionabas y es fundamental, en la divulgación de ese conocimiento para poderlo traducir a política pública. Ok. Y entonces involucras a los gobernantes, pero sobre todo a la sociedad en pleno. Sí. Yo me acuerdo que cuando empezábamos a planear este centro hace casi 4 años, tuvimos una serie de visitas a los centros que ya tenían mucho más tiempo. El de Harvard, por ejemplo, acaba de cumplir 18 años de haberse instalado. Y una persona allá precisamente nos decía, mira, tú vas a tener una tarea permanente de evangelización y alfabetización con el tema de la primera infancia. Claro. Eso es divulgación. O sea que, y hay conocimiento a veces que es sencillo o que no está complicado, pero que no llega a las familias, que no llega a todas las personas. Simplemente, ¿qué tenemos nosotros como concepto de alimento no saludable o chatarra? Pues golosinas o frituras, Sí, sí. pero también los cereales son alimentos chatarra. Claro. Los jugos Concentrados. Sí, son fue lo alimentos primero que chatarra. me quitaron a mí. Yo soy resistente a la insulina y lo Claro. primero que nos dijeron es, no, el cuerpo humano no está hecho para tomar el jugo concentrado. Dice, Si tú te chupas una naranja, es distinto a que exactamente. concentres sí. un jugo y además le adiciones azúcar, ¿no? Entonces, Además, estos hábitos durante la infancia, un niño está condenado a tener sobrepeso y luego todo lo que el sobrepeso genera en enfermedad metabólica, cardiovascular, hipertensión, diabetes, etcétera. Si para los 5 o 6 años ya tiene un hábito de alimentación, es dificilísimo cambiarlo. pero dificilísimo. fíjate, Manuel, ¿cómo decían, oye, tengo al niño inquieto, dale un juguito, ¿no? Ah, yo tengo un ejemplo de... O sabes qué, no, hombre, traigo mucho hambre, o ya está bien cansado, dale algo de azúcar, un chocolate para que se reactive. O en la noche le decía, ya no le des porque para que se duerma, ¿no? Y eso me decía una persona que trabajó de servicio con nosotros, que su hijo estaba al cuidado de su mamá en su casa donde vivía ella, o sea, en su zona rural. Y decía, no, lo difícil es que como el niño toma mucha azúcar o alimentos o bebidas con azúcar, pues al rato le tiene que dar con la chancla porque no se está quieto. Y tú decías, ¡ah! O sea, y sigue dando vuelta, ¿no? No, son muchísimos temas. Yo te voy a muchísimos preguntar temas. así rápidamente, ¿cuáles son los principales motivos de consulta que te ha tocado hoy en día? O sea, que está llegando la gente actualmente. ¿Cuáles son sus principales Mira, yo inquietudes? creo que finalmente tenemos el privilegio aquí en el TEC y en nuestra gente de hacer mucha prevención. Yo creo que la pediatría, y es una de las razones por las cuales yo elegí, mi padre era pediatra, Ay, y qué yo padre. elegí ser pediatra porque de alguna manera estás en el cuidado de la salud de los niños y sus familias son tus cómplices, te ayudan. La familia es el comp. La familia te ayuda. Qué Entonces, bonito. después, en la vida adulta, la gente no va al doctor o al ningún profesional de la salud a menos de que esté enfermo. Eso es correcto. En cambio, los únicos 2 momentos en que el ser humano acude a control sano, nosotros le llamamos control de niño sano, en ciertos momentos de tu vida, ¿no? Cuando un bebito nace, luego a la semana, luego a los 2 meses, 4, 6, 9, 12, etcétera. Después son más espaciadas. O cuando la mujer se embaraza, que va al control prenatal, Sí, sí, es ¿verdad? cierto. Para vigilar que todo esté bien. Eso está ligadísimo a primera infancia totalmente con este concepto que hablábamos. Y después ya no van. El adulto no va nunca más. Y el hombre menos. La mujer todavía va al ginecólogo Sí. y así. En este entorno que tenemos el privilegio de que hay instituciones, servicios, acceso a los servicios. Tú lo decías muy bien. Un porcentaje altísimo de la sociedad mexicana vive en pobreza y en desigualdad terrible. Y no tiene ni acceso a veces a estos servicios de cuidado en la salud. Entonces, en mi caso, pues sí veo mucho control de niño sano. Y veo las enfermedades más comunes que en los niños son las enfermedades virales, respiratorias, gastrointestinales de los primeros años. La gran mayoría son virales. Y aquí voy a meter un concepto que yo sé que es controversial, el tema de los antibióticos. Los antibióticos no curan las infecciones en general,
curan las infecciones bacterianas. Y los niños, en los primeros 5 años, la mayoría de sus infecciones son virales. Las comunes, las de todos los días. El moquito, la tosecita, eso es viral. Entonces tenemos un mal uso y un sobreuso de los antibióticos. Y eso es muy cultural, porque tú lo decías hace rato. La gente te dice, no, pues ya tiene el moco verde, que le den antibióticos. Sí. Típico, sí. ¿Verdad? Eso no es un sinónimo de tratamiento con antibióticos. Pero yo veo mucho niño sano, afortunadamente, lo cual es un privilegio. Acompaño mucho a las familias en el cuidado en general de todos los temas de salud de estos primeros años. Alimentación, accidentes, vacunas, desarrollo, salud mental ahora estos temas de tecnología, también, pantallas. Sí. Y vemos enfermedades comunes, ¿no? Y ocasionalmente, pues sí, nos tocan enfermedades graves que pues hay que atender, pero en los niños es menos que en los adultos. Yo en algún momento de mi vida quise ser pediatra de cáncer, o sea, hemato-oncólogo, sí, pediatra, y dije, voy a tener un montón de niños muy enfermos. Y decidí no seguir con eso, ¿verdad? Me gusta mucho en términos de la ciencia y de lo que implica cómo la enfermedad se mete al ser humano, pero para la práctica decidí mejor hacer la práctica pediátrica. Sí, tengo una pregunta ya, abierto, es mi última pregunta. Muy abierto, wow. Oye, pero es que yo creo que te va a dar risa, pero ¿te ha tocado muchos papás que utilizan ChatGPT? Todos. Para consultar. Para diagnosticar, llegan con su propio diagnóstico. Sí. ¿Y qué les dirías a los papis? No, a ver, yo creo que como todas las herramientas hay que saber usarlas, ¿no? Yo creo que es difícil, lo que decíamos hace un momento, establecer como un marco regulatorio para utilizarlas, ¿no? Yo creo que ChatGPT extrae de lo que encuentra en lo publicado y luego lo adecuas. Pero al final, mira, hay principios en la medicina que son claros y muchos de los maestros nos los decían. No hay enfermedades, hay enfermos. Entonces mi gripita es distinta a tu gripita. Mi dolor es diferente al tuyo. ¿Verdad? Entonces yo tengo que tratar a la persona. Claro. Tengo que escucharla. Tengo que tocarla, explorarla, auscultarla. La clínica siempre va a ser la herramienta más poderosa de un profesional de la salud. Hoy, afortunadamente, tenemos muchas herramientas, laboratorios, estudios de imagen, estudios moleculares, muchas cosas. Pero lo primero siempre es la clínica. El que te platiquen cómo empezó su enfermedad, su dolencia, su dolor. El poder encontrar en esa práctica clínica la capacidad de hacer un diagnóstico, o por lo menos un diagnóstico sindromático, para poder luego apoyarte con otros estudios que te den un diagnóstico definitivo. Nuestros maestros, a través de la historia de la medicina, te dicen que tú tienes que tratar de preservar la salud, curar a tus enfermos, pero también tienes una responsabilidad de dar consuelo y esperanza. ¡Ay, qué bonito! De poder acompañar a las familias en los momentos de dolor, de tristeza, de enfermedad, cuando algo está grave. Y el médico tiene que ser una persona que le genere ese consejo, esa recomendación, ese acompañamiento, aún incluso en las enfermedades que no tienen solución, fatales, ¿no? Que afortunadamente en pediatría pues sí, son menos, ¿verdad? Pero vas a un tema que vuelve otra vez, que da para mucho, que es volver a los valores, a la ética y ese acompañamiento que se requiere como sociedad. El conocimiento es lo que más cambia. O sea, nosotros tenemos, ustedes lo saben, son profesores también, conocimiento, habilidades, aptitudes y valores. Las aptitudes y los valores del ejercicio de la medicina son lo más importante para un profesional. Porque el conocimiento, el 80% de lo que yo aprendí en la carrera de medicina hoy ya no es vigente. Tengo que estar tengo que estar aprendiendo continuamente. Y hoy lo obtienes de muchos lugares. Las habilidades se desarrollan con práctica. El que yo escuche un corazón y identifique un ruido cardíaco normal o anormal, lo voy a desarrollar con práctica y estudiando. Pero los valores del ejercicio, por la empatía,
la ética, la honestidad, eso Por eso son universales, ¿verdad? son universales. Sí. Y es lo más importante, porque tú tratas seres humanos. Todos los días estás con familias, con niños, con pacientes que son seres humanos. Entonces, por eso la clave es escuchar al ser humano, encontrar un diagnóstico, darle tiempo, que tu clínica sea el fundamento de tu práctica profesional. Y ahí está el tema contra el AI, que es lo que ahorita hay una escuela en Estados Unidos que va a poner una maestra, están ya poniendo una maestra de robot de AI y dicen que va a salir el siguiente año, 2027, por ahí vi el artículo, creo que del New York Times, y hasta le van a dar un nombre de tipo mujer Dolly o no sé cómo, que hasta dicen que piel de humano o algo similar. Entonces empiezan las críticas ¿dónde está? ¿Vas a enseñar los conceptos o vas a enseñar la ética, los valores, etcétera? Entonces, No, bueno, es para con la inteligencia artificial dicen que se van a perder muchas profesiones, tareas. Nunca va a sustituir a la mente, al corazón del ser humano, a eso que hablamos de los valores. Nunca va a pasar eso. Sí, son herramientas que te tienen que ayudar. Y yo no me pongo en contra de las mamás o papás que vienen con es que ChatGPT me dijo que esto está bien, mire, analicémoslo y veamos, explorando al niño, escuchando el problema, viendo la evolución, pues la herramienta te puede ayudar también. Y regreso al consejo que ahorita comentamos de como papá, donde si queremos ser responsables de la educación de nuestros hijos, hay que hacer esos momentos presentes, hay que estar ahí y no dejar que ahora sí que un AI o un algoritmo sea el que eduque y pase más tiempo con nuestros hijos, ¿verdad? Porque a veces el papá pasa menos tiempo de calidad que la red social. Sí, el aparatito, sí. Pues qué padre conversación. Está siendo parte de nuestros podcasts del mes de agosto, en el que Familia Viva estamos cumpliendo 10 años, así que manteles largos. Felicidades. Segundos, ¿verdad? Hemos tenido a un pediatra y menos a ti que estás representando en la dirección del Centro de Primera Infancia, que por favor síganlos en redes sociales. De verdad hacen cosas bien padres en pro de la primera infancia. ¿Cómo vienen Centros de Primera Infancia? ¿Cómo vienen en redes sociales? Están como... Centro de Primera Infancia del Tecnológico de Monterrey y la Fundación FEMSA. Tenemos Instagram, LinkedIn y Facebook. Ahora X. Sí. Pero en noviembre vamos a lanzar la página ya. Qué padre. Qué padre. Estamos ahorita en proceso de la construcción. Yo soy poco conocedor del tema. La verdad es que ahí Adriana y varios de los compañeros que están en el equipo saben mucho de esto. Pero en noviembre ya tenemos vista el lanzamiento de la página. Ya estamos en las últimas. Qué padre. Buenísimo. Pues involúcrense, de verdad. Nosotros tratamos siempre somos así como embajadores del Centro de Primera Infancia porque hemos aprendido un montón. No nos hemos perdido ninguno de sus foros y en noviembre tienen el siguiente foro, ¿verdad? Noviembre, 18 y 19 de noviembre. Vienen más de 25 expertos internacionales en primera infancia. Y lo más importante del foro es que es el punto de encuentro entre los actores de este ecosistema de la primera infancia. No es un evento estrictamente académico o de pura ciencia, no. Es para aquellos que hacen incidencia, para aquellos que tienen programas, para cuidadores, educadores. Es un foro muy abierto, no tiene costo. Además. Va a ser acá en el Tecnológico de Monterrey, en el Centro de Congresos del TEC, del Campus Monterrey. Invitadísimos. La verdad es que creo que es un foro que deja mucho aprendizaje. No se lo pierdan. De verdad, siempre traemos conversación de esos foros, traemos conversación nosotros al contenido que hacemos, a lo que vamos aprendiendo. Es como actualizarte, traen maestros de Harvard, de Yale, o sea, you name it, o sea, de 1000 cosas. Así que por favor no se lo pierdan. Gracias por estar aquí. Síganos en Centro Primera Infancia. Busquen en Google, están todas sus redes, pero en Instagram están Centro Primera Infancia. Muchas gracias por estar aquí. Mario, gracias por ayudar por tu tiempo y todo. Qué gusto tenerte aquí. Gracias a ustedes. Una conversación muy agradable, muy coloquial, que es lo más importante, y ojalá que a sus oyentes, que sé que son muchos, les sirva y les ayude y les entretenga. Muchas gracias. Oigan, y si ya llegaron hasta aquí en el video o vieron alguna parte o cualquier tema que les haya interesado, escríbanos, comenten, compartan, suscríbanse. Estábamos viendo, nuestro productor nos decía que mucha gente que nos escucha no está suscrita, entonces no sean malos por ahí, píquenle a en YouTube, suscribir en YouTube. Entonces nos ayuda bastante para que este mensaje siga
más adelante y que toda esta información llegue sin costo a más personas. Ahora sí que lo que queremos es que esta información llegue a más canales y tengamos todo más acceso a la información. Muchas gracias a todos por seguirnos. Nos vemos próximamente aquí en el podcast de Familia Viva. Hasta luego. Buen día. Gracias. Bye. Gracias, Manuel. Bye. Gracias.